Y como sabéis, si me deja la tecnología, esta también necesita ya, tiene su año. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Como sabéis, tenemos tiempo en esta porción de la palabra del Señor, y hoy con su ayuda y con la de su Espíritu, y le ruego al Señor que nos dé fuerza, honestidad y humildad para compartir su palabra. Vamos a estar en unos versículos, y perdonadme porque he abierto la que no era y sigo abriendo la que no era. Lucas capítulo 9, eso sí, versículos del 46 al 50. La tabla necesita ser renovada, pero yo también me estoy haciendo mayor. Lucas capítulo 9, versículos 46 al 50. Allí vamos a responder a una pregunta que hacían los apóstoles y que el Señor responda a esa pregunta. ¿Quién es grande? Pero ¿quién es grande según el Señor, no según las personas? ¿Quién es grande según el Señor? Lucas capítulo 9, versículos 46 al 50, dice así la palabra del Señor: que se suscitó una discusión entre ellos son los apóstoles, sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, uno así como el pequeño Juan, y les dijo, versículo 48, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondiendo Juan, dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quién es grande? ¿Quién es grande según el Señor? ¿O qué significa ser grande para el Señor Jesús? Con este pasaje el Señor responde a esta pregunta y lo hace haciendo un contraste entre dos cosas, entre el orgullo y la humildad. Un contraste entre el orgullo y la humildad. Vamos a ver en esta mañana que este es un tema o un asunto bastante importante para el Señor. Un peligro muy grande, el orgullo. Y nos encontramos, por situarnos un poco en el pasaje, en un momento crucial del ministerio del Señor Jesús. Fijaros, esta conversación del Señor con sus apóstoles se encuentra en el final de su ministerio en la región de Galilea. De hecho, el versículo siguiente al que hemos leído, en el 51, allí dice que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, el Señor Jesús, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, así que empieza ya aquí el camino de Jesús hacia Jerusalén, donde todos sabemos lo que va a ocurrir en pocos meses. Por tanto, podemos decir que durante este viaje por los pueblos de Judea que ahora empiezan, camino de la capital de Jerusalén, Jesús intensificó, por así decirlo, la formación, el entrenamiento de sus 12 apóstoles, siendo este pasaje que acabamos de leer una parte crucial, esencial, de esa preparación para el ministerio futuro de estos hombres que estaban llamados, como sabéis, a continuar la labor de predicación y enseñanza del Señor, y que también poco tiempo más tarde iban a dirigir, iban a instruir a su iglesia en los inicios de esta. Una parte esencial de ese entrenamiento de los apóstoles, este pasaje. Y como hemos dicho, el tema principal en estas dos conversaciones que hemos leído de Jesús con sus apóstoles es la importancia de la humildad. Importancia de la humildad en claro contraste con la actitud y con el comportamiento de orgullo que estaban manifestando allí los apóstoles.
Como hemos leído en el primer incidente, el Señor encuentra a los discípulos discutiendo entre sí quién es el más grande entre ellos cuando estén en el reino de los cielos, dice. La segunda cena, la segunda conversación surge de un comentario de Juan con relación a que habían estado intentando obstaculizar o prohibir el ministerio de una persona que simplemente no era de su grupo, simplemente no andaba con él. Y es que fijaros la característica principal, y esto tenemos que reconocerlo cada uno de nosotros, y yo primero, y he tenido que reconocerlo mucho estos últimos días leyendo este pasaje y estudiando, que yo soy el primero el que me aplico todo esto. Como digo, la principal característica que surge en el ser humano de forma más natural es el orgullo. Un orgullo que se manifiesta en las personas a través del egocentrismo, que se manifiesta en nosotros a través del amor propio, que se manifiesta a través de promocionarnos nosotros mismos o en buscar realizar nuestros deseos personales sin importarnos el resto de la gente. Eso es el orgullo. Y fijaros, el problema del orgullo es que, aunque hoy en día nos lo quieran vender como algo bueno y como algo positivo, en realidad el orgullo es pecado. Y hay que decirlo así, es pecado. Pero es que no solo es pecado. El orgullo es la base sobre la que se fundamentan, sobre la que crecen y hasta echan raíces todos los demás pecados. El orgullo es el pecado que produjo la rebelión del mayor de los ángeles del Señor contra el propio Dios. Ese pecado llevó a Lucifer a tratar de derrocar a Dios para ocupar su lugar de soberanía en el universo. El orgullo fue lo que llevó a Adán y a Eva a pecar en el Edén, a desobedecer a Dios, y por tanto el orgullo fue lo que hizo corromper, metiendo el pecado en toda la humanidad. Es grave el orgullo. Sin embargo, como he dicho antes, el enemigo, Satanás, se ha encargado sutilmente a lo largo de la historia de convertir o de transformar el orgullo en una falsa virtud. Parece que es bueno que estés orgulloso de ti mismo. Se ha convertido en una realidad que, lejos de ser algo bueno, como hemos dicho, solo es la muestra, la causa de toda la maldad humana. Aunque, como digo, el hombre no quiera verlo ni quiera reconocerlo. Al revés, te dicen lo contrario. Pero fijaros, ya el profeta Isaías escribió hace miles de años sobre esa perversa y peligrosa idea de valorar lo malo como bueno. Isaías 5:20 dice: ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! Cuidado, ¡ay! ¡Ay de los que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas! Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice Isaías. Samuel nos ha advertido de los tiempos que vivimos. Y lo ha advertido desde la palabra, no es que Samuel se lo haya inventado, sea más listo que nadie. Bastante inteligente, eso sí, pero no se ha inventado nada. Hermanos, que nadie nos engañe, que nadie nos diga que el Evangelio es un mensaje de autoestima, que nadie nos diga que el Evangelio es un mensaje de amor propio, que nadie nos diga que el Evangelio es un mensaje que mejora tu orgullo. El verdadero Evangelio es un mensaje de salvación, claro que sí. Es un mensaje de perdón, por supuesto. Es un mensaje de consuelo, gracias a Dios por ello. Es un mensaje que produce paz interior y felicidad, gloria a Dios por ello. Pero es un mensaje contrario al orgullo. Es un mensaje que llama y que produce desprecio al yo. Es un mensaje que llama a la autohumillación. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Es un mensaje que, como el Señor dijo, consiste, y lo vimos hace poco, en negarse a uno mismo, en negarse a sí mismo. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, que crezca su orgullo, que levante su autoestima, que se niegue a sí mismo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame en obediencia. Y hermano, gracias a Dios,
ese orgullo, nuestro orgullo, fue vencido. Y es vencido cuando el Espíritu Santo hace la obra de convencernos de que somos pecadores. Porque si no, no lo aceptaríamos si el Señor o si el Espíritu no nos convence de ello. Y es entonces cuando el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, cuando también podemos arrepentirnos de nuestro pecado y con una fe genuina recibir la salvación. Pero necesitamos que nuestro orgullo sea vencido. Y el apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de esa verdad, o de esta verdad. Mirad, desde la perspectiva humana, su vida era prácticamente perfecta. Qué grande era Saulo de Tarso. Circuncidado al 8º día, ¿os acordáis? Cumplía a la perfección todos los rituales, todas las tradiciones del judaísmo, era de la tribu de Benjamín, era un reconocido fariseo, un intachable hebreo de hebreos, Filipenses 3, versículos 4 al 6, mirad lo que dice allí Pablo de sí mismo, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice, yo podría confiar perfectamente en mis méritos, en lo que yo soy, que soy el number one, diríamos, hoy en día, escribiría Pablo, tengo todos los méritos. Si algún otro quiere tener motivo para confiar en la carne, para confiar en sí mismo, dice Pablo, yo más todavía, soy el mejor. Soy el Balón de Oro, no Vinicius. Perdónenme la broma, es para que lo entendamos. Y vuelvo a decir, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, todo lo que quieras. Y más. Ahora, hermano, acordaros, cuando este Saulo de Tarso fue derribado y humillado hasta el suelo, porque allí lo tumbó el Señor, así lo tumbó el Señor hasta el suelo del camino de Damasco. Y cuando luego el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y le quitó el velo de delante de su ojo, que no se nos olvide que eso también pasó, su percepción de sí mismo cambió totalmente. Y todos esos méritos que Saulo tenía en su perfecto currículum se convirtieron ¿en qué? Decirlo, en basura. Lo que antes era orgullo, ahora es una actitud humilde ante su Señor. Sigue diciendo Filipenses 3, ahora en el 7 y en el 8 dice allí Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué precioso, el orgullo de Pablo fue derrotado en su conversión. De la misma manera que nuestro orgullo también fue vencido cuando fuimos salvos, cuando creímos y nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo rompió nuestro corazón de piedra. Porque si no, como digo, no seríamos capaces de arrepentirnos por nosotros mismos. Ahora hay un problema. El problema es que el orgullo, como cualquier pecado, como raíz de pecado que hemos dicho, aunque es derrotado para nuestra salvación también, como hemos dicho, sigue actuando y sigue activo en nuestro corazón. Porque aún después de nuestra salvación, después de nuestra justificación, tristemente, y eso lo sabemos todos, seguimos pecando. Por tanto, nuestra lucha con el orgullo, con ese orgullo innato en nosotros, es continuo. Tenemos que luchar continuamente con eso. Cada día tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestro pecado, ¿a que sí? Eso no quiere decir que vayamos a perder la salvación, no estamos entrando en eso, creo que todos lo sabemos. Pablo tenía esa lucha también cada día. Romanos 7, 24 y 25, mirad lo que dice allí Pablo de sí mismo, ya salvo, ya siendo el apóstol Pablo. Dice, miserable de mí. Sigo siendo un miserable, aunque sea salvo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?
¿Quién me libertará de ese deseo de seguir pecando que sigo teniendo en mí? A pesar de que he sido salvo por la gracia de Dios. Y dice el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Tengo esa lucha cada día dentro de mí, como tenemos cada uno de nosotros. Por eso, porque el pecado no nos va a abandonar hasta que estemos en la presencia del Señor. Nuestra vida de santificación es un proceso continuo y progresivo, por el cual nuestro propio orgullo debe ir menguando, disminuyendo a la vez que crece en nosotros un carácter humilde, un carácter que solo puede ser a la imagen y a la semejanza de Cristo. Y todo ello con la necesaria ayuda del Espíritu Santo, el cual nos capacita, el cual nos transforma cada día, y nos capacita y nos transforma cada día según nuestra vida y según nuestra mente estén más y más llenas de ¿qué? Preguntarle a Samuel de su palabra, de su palabra. Y hermanos, esto es lo que encontramos en este pasaje que hemos leído en esta mañana. Allí vemos en el ejemplo de los mismos apóstoles que el orgullo no se derrota de forma definitiva, con facilidad. No puede. Y hablo desde mi experiencia propia, no tengo que mirar, solo tengo que mirarme a mí. Me puede cada día. El Señor le corrige a los apóstoles su pecado de orgullo en esta cena, en la que están discutiendo sobre su futura posición en el reino de Dios. ¿Quién va a ser el más grande? Yo voy a ser el más grande. No, yo soy el más grande. Pero fijaros, a pesar de que el Señor Jesús le llame la atención ahora, le exhorta, le enseña sobre ello, recordemos que incluso, fijaros cómo somos y cómo son las personas, en un momento tan especial como fue la última cena, los apóstoles volvieron otra vez a sacar su orgullo, volvieron a discutir otra vez, primero sobre quién iba a ser el malvado que iba a traicionar al Señor, pero es que a continuación discuten otra vez sobre quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. No aprendían, como no aprendemos nosotros. Lucas 22, 23 y 24 dice que entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto, y ese esto era entregar al Señor. ¿Seré yo? ¿Seré tú? No, va a ser este. Pero dice el 24 que se suscitó también entre ellos un altercado, es decir, otra discusión, otra pelea, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Seguían R que R con su orgullo. El pecado del orgullo, por desgracia, es un mal que, como vemos, ni siquiera los apóstoles podían derrotar por sí mismos. Todos se sentían los más importantes, todos se sentían los más grandes, los más mayores. ¿Nos suena esto? Y en este contexto, en ese contexto, el Señor utiliza esta discusión de los apóstoles y luego la confesión de Juan sobre ese rechazo que tenían sobre aquel hombre que expulsaba demonios. Utiliza estas dos escenas para explicarle y mostrarle hasta 6 características dañinas, porque son dañinas, que produce el orgullo. 6 características del orgullo. Vemos en este pasaje. La primera, que el orgullo destruye la unidad. Eso creo que lo tenéis claro. La segunda es que el orgullo hace que surja una competitividad insana, incluso desprecio. La tercera es que el orgullo saca a la luz la maldad interior, la maldad del corazón. La cuarta es que el orgullo produce rechazo a Dios. Lo veremos en el versículo 48. También el orgullo altera la realidad. Cambia la realidad en la mente de la gente. Y por último veremos que el orgullo es excluyente. 6 características malas, dañinas, peligrosas del orgullo. La primera es que el orgullo destruye la unidad. Versículo 46 dice: y se suscitó una discusión entre ellos. Si recordáis los pasajes anteriores de este capítulo 9 de Lucas, está claro que el mensaje que Jesús le había estado dando a sus discípulos sobre su cercano sufrimiento y su muerte en el versículo 44 de este capítulo
Y luego el mensaje de que ellos mismos, los apóstoles, también iban a padecer y a sufrir por causa del Evangelio. Ese mensaje parece que no lo habían asimilado y entendido. De hecho, acordémonos también, las palabras del Señor estaban veladas para ellos, como dice el versículo 45. Ellos no entendían estas palabras, le estaban veladas para que no las comprendieran. Por tanto, la mente de los apóstoles estaba enfocada, digamos que en las posibles recompensas del futuro reino de Cristo, en vez de estar enfocada su mente en la cruz del Calvario, en la muerte del Señor, en el padecimiento que venía. Sus mentes pensaban en la gloria de una victoria sobre los romanos, por ejemplo, en vez de pensar en el sufrimiento de una guerra espiritual, que era lo que el Señor le estaba anunciando. Así que pensando en esto, con eso en sus mentes, empiezan a discutir entre ellos sobre la futura posición de privilegio que ellos entendían iban a tener o que merecían, entendían que merecían en el futuro reino de Dios. Y resulta paradójico, irónico y hasta triste que mientras el Señor Jesús le estaba hablando de su sufrimiento, le estaba hablando de su futura muerte, sus apóstoles estaban preocupados ¿en qué? En su futura posición, en su gloria, no lo que le venía al Señor. Evidentemente el orgullo estaba destruyendo la unidad que necesitaban entre ellos, porque la verdad es que la situación era cuando menos preocupante. Este grupo de los 12 apóstoles, lo hemos dicho antes, eran la primera generación de predicadores del Evangelio. Tenían que ser los líderes de la iglesia que pronto iban a hacer. Y con toda la responsabilidad, con toda la oposición incluso que sabemos le iba a venir en el futuro, precisamente lo que menos necesitaban entre ellos era discutir y estar enfrentados. Todo lo contrario, debían estar unidos, debían apoyarse unos a otros. Y estaban discutiendo, por supuesto, por su posición. Y hermanos, todos sabemos que la unidad consiste en servir con amor los unos a los otros. La unidad consiste en someterse, en soportarse los unos a los otros. Sin embargo, el orgullo produce lo contrario. El orgullo nos centra en el ego personal y por tanto nos lleva a juzgar y nos lleva a criticar con desprecio a otros. Y por supuesto esto produce división. Por eso, hermano, el orgullo es el mayor destructor. El mayor destructor tanto de relaciones entre personas como también la mayor causa de división en la iglesia. Así que, hermanos, cuidémonos. Cuidémonos entre nosotros. Cuidémonos a nosotros mismos también de esto. Que no nos pase como le pasó a los corintios, que les podía el orgullo. Por eso Pablo le dice en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Os está pudiendo el orgullo, Corintios, les dice. Supongo que habréis visto alguna vez, aunque sea por televisión, algún reportaje cuando echan a un cantero, ¿sabéis? Los canteros son los que trabajan en las piedras, esas duras piedras, rocas, como con una pequeña cuña de madera la meten en una pequeñísima grieta y la van golpeando y consiguen partir en dos la piedra más dura y más grande. ¿Habéis visto esa cuña, no? Pues mirad, el orgullo es la cuña que Satanás utiliza para dividir iglesias, para destruir relaciones, para destruir amistades, incluso, por desgracia, hoy en día lo estamos viendo, para destruir muchos matrimonios. El orgullo que penetra sutilmente en una pequeña cuña. Por eso el Señor, fijémonos, a continuación le pone a los discípulos el ejemplo de un niño, de un pequeño Juanma, perdonadme que lo utilicen esta mañana, me ha hecho gracia con la sencillez que ha pasado por aquí delante, el niño. Y pone el ejemplo de esa sencillez, de esa naturalidad, de esa humildad, de ese ser pequeño. Lo pone como ejemplo contrario para enseñar lo que es la humildad
en contra del orgullo. El orgullo destruye la unidad. Y hermanos, para tener unidad primero necesitamos humildad. Y parece un pareado, lo es. Para tener unidad primero necesitamos humildad. Porque la segunda problema o segunda característica del orgullo es que hace que surja competitividad insana. Sigue diciendo el versículo 46 que discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Y como decimos, una de las características del orgullo es que da como resultado creerse superior a los demás. Y cuando nos creemos superiores a los demás, hacemos que tratemos al resto como inferiores. Y los apóstoles se encuentran discutiendo precisamente sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Es decir, estaban, por así decirlo, como compitiendo entre ellos. Y para competir entre ellos estaban utilizando sus logros o sus méritos personales. Estarían diciendo a lo mejor, pues es que yo hice esto, hice lo otro. Es que yo he sanado a este y he sanado al otro. Yo he predicado allí y en tal sitio. Y he hecho esto y he hecho lo otro. Y toda mi vida... Acordémonos incluso, al principio de este capítulo 9, ellos habían estado predicando y haciendo milagros ellos solos por toda Galilea. Al principio del capítulo 9 hicieron muchos milagros. En definitiva, esa competitividad era nada sana, no era sana, no era nada edificante, solo mostraba inmadurez. Y evidentemente esto no agradaba al Señor, no agradó al Señor. Y es que además esa competición, por así decirla, de mérito que estaban haciendo los apóstoles no tenía ningún sentido. Que presumiesen de lo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Porque si algo habían logrado en su ministerio anteriormente, en ningún momento fue por sus habilidades, en ningún momento fue por su conocimiento, por sus capacidades. Los milagros que habían hecho, los méritos de los que hablaban o que presumían, si su ministerio tuvo fruto o no tuvo fruto, fue simplemente por el poder que el mismo Jesús le había concedido. Vayamos al capítulo 9, al primer versículo. Dice allí que reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Fue el Señor el que les dio esa capacidad, no era de ellos, no era su mérito. No tenía sentido esa discusión. Hermanos, las discusiones, las competiciones, las comparaciones entre las personas con el fin de hacerse o sentirse superior a otro, simplemente sirven para avivar el orgullo y, en definitiva, como hemos dicho antes, para dañar la unidad, para estropear las relaciones. La siguiente característica del orgullo es que saca a la luz la maldad interior. La maldad del corazón. Versículo 47. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, porque esto es lo que había en el corazón de ellos, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y fijémonos que el Señor, más allá de evidenciar la conducta y el comportamiento exterior, fruto del pecado de los apóstoles, más allá de decirle, ¿qué estáis haciendo? Mira qué mal lo estás haciendo, mira, te voy a echar una foto de lo mal que lo estás haciendo, que podía hacerlo perfectamente. El Señor se centra en tratar el pecado en su parte interna y profunda. Va a la raíz del problema. Lo vemos. Porque el Señor, en su omnisciencia, sabía perfectamente lo que verdaderamente había en el corazón de los apóstoles. Conocía la maldad y el pecado que estaba causando el enfrentamiento entre ellos. Sabía que era un problema de corazón, era un problema interno en ellos. La maldad interior, el corazón pecaminoso del hombre es el origen de la discusión de los apóstoles y, en definitiva, es el origen de todas las palabras corrompidas, dañinas, engaños, mentiras que salen de la boca de las personas. Como el mismo Señor Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Por qué? Dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Algunas veces decimos, hermanos,
Y yo lo puedo decir alguna vez, cuando he dicho algo que no procede, cuando he ofendido a alguien, muchas veces. A mi mujer, no sé cuántas veces a la semana se lo hago. Y le digo, es que me ha engañado el subconsciente. Yo soy muy bueno, pero es que me ha engañado el subconsciente. De la abundancia de mi corazón habla mi boca. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Lo que sale por nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón, o viene de nuestro corazón. No nos engaña el subconsciente. Es lo que hay en nosotros. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Mirad, en el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos, vemos que los apóstoles llevaban rato discutiendo sobre este tema de quién era el mayor, mientras iban andando por un camino. Y cuando el Señor en esa omnisciencia les pregunta, ellos se callan por vergüenza, como diciendo, uf, miraron para abajo, si es que es verdad, nos ha pillado. Sabe lo que hay dentro de nosotros. Marcos 9, 33 y 34, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? El Señor sabía lo que estaban discutiendo. ¿Qué dice el versículo 34? Ellos guardaron silencio. A ellos se les cayó la cara de vergüenza, por así decirlo, delante del Señor. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Pero a pesar, fijaros, de sentirse avergonzados, de darse cuenta de que lo estaban haciendo mal en esa discusión entre ellos, su orgullo sigue haciéndose manifiesto. Y sí, aparentemente dejan de discutir, externamente dejan de discutir, pero en su interior seguían diciendo, pero yo soy el mayor. ¿Y qué hace? Le piden al Señor que sea Él el que haga ese juicio, dictamine quién es el mayor entre todos. Mateo capítulo 18, el otro pasaje paralelo, versículo 1. Dice que en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, bueno, sí, Señor, lo estamos haciendo mal, pero ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Nos tienes que decir quién es el mayor, porque algunos somos el mayor, ¿no? Somos así, ¿a que sí? Y ante el orgullo del corazón de los apóstoles, el Señor utiliza la sencillez, utiliza la humildad de un niño, de un Juanma, para mostrarles precisamente el pecado que brotaba de su interior, de su corazón, de la abundancia de su corazón. Y con ese ejemplo de la humildad de un niño, el Señor está enseñando que en vez de valorar y jactarse de sus propios méritos y de sus propios logros, los apóstoles y cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos, tenían que humillarse, o tiene que humillarse, tiene que hacerse pequeño, tiene que hacerse sencillo, como es un niño. No está diciendo que te hagas un niño, que te hagas como un niño. El Señor, con la figura de un niño indefenso, de un niño incapaz, de un niño inocente, está usando que ni los apóstoles ni ninguno de nosotros tenemos méritos que contribuyan para nuestra salvación. Tenemos que hacernos sencillos, humildes como un niño. No que te haga un niño, no estamos hablando de ñoñería, perdonadme la expresión, sino la actitud de un niño, inocente, a los pies del Señor, como diciéndole, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Como cuando tu hijo viene a ti, rendir. Porque en realidad, fijaros, cuando estemos en el reino de Dios, cuando estemos en la presencia del Señor, todos juntos, que era la gran discusión de estos apóstoles, ¿quién va a ser el más grande cuando estemos allí? Cuando estemos todos delante del Señor, allí todos seremos grandes, muy grandes, iguales de grandes. ¿Sabéis por qué? ¿Por vuestros méritos? ¿Por mis méritos? Seremos todos grandes porque seremos semejantes a Cristo. ¿Quién es Cristo? Los que venís los jueves lo sabéis. Ese que es supremo sobre todas las cosas.
No hay discusión, hermanos, de quién es más grande. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, todos seremos grandes. Esa no es nuestra preocupación, no debe de ser nuestra preocupación. Y los apóstoles discutían sobre quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor utiliza la sencillez y la humildad de un niño como ejemplo de lo que significa verdaderamente ser grande. Hazte como un niño y serás grande en el reino de los cielos. Recordemos esa cena más adelante del capítulo 18 de Lucas, Lucas 18, 15 al 17, que todos sabéis de memoria, que le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Mas Jesús, llamándolo a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Y qué dice el Señor? Porque de los que son como estos, no está diciendo los que son niños, no, que son como niños, los que son como estos, los que tienen la actitud humilde, sencilla de un niño. De eso es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, el que no se hace sencillo, el que no se humilla como un niño, no entrará en él, en el reino de los cielos. Hermano, el orgullo saca a la luz la maldad del corazón, mientras que la humildad es lo que hace grande a los hijos de Dios. Hay una cuarta característica del orgullo, y es que produce rechazo a Dios. Y esto es grave, hermanos. Fijaros, versículo 48, y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Hemos visto que el orgullo causa división, produce desprecio hacia otros, hace que los miremos por encima, saca lo peor de las personas, lo peor que hay en el corazón. Ahora, lo peor o lo más grave que produce el orgullo es rechazo a Dios, rechazo hacia Dios y rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Él. Cuando somos salvos, y esto es una cosa preciosa, y todos lo sabemos, automáticamente pasamos a ser propiedad del Señor. Lo hemos recordado con el vino. Él nos compró con su sangre. Pasamos a ser propiedad suya. Y además de propiedad, pasamos a ser uno con Él. Más que propiedad, nos hace uno con Él. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos uno con Cristo. Hermano, es un privilegio, que sí. Es una gran verdad, una preciosa verdad, pero también implica otras cosas. Dice el versículo 48, el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y si somos uno con Cristo, el que recibe a ti, está recibiendo a Cristo y está recibiendo al Padre. ¿Correcto? Por tanto, fijaros, si le damos la vuelta, de la misma manera, el que rechaza a un hijo de Dios, el que trata con orgullo, que trata con desprecio a un creyente, a un hijo de Dios que está unido, comprado con Cristo, ¿qué es uno con Cristo? ¿Qué está haciendo? Es grave. Está tratando con orgullo y por tanto está rechazando y despreciando tanto a Cristo como también al mismo Dios Padre. ¿Nos damos cuenta? Es grave. Fijaros si es grave que dice el Señor sobre este asunto en Mateo 18, 4 al 6. Y había escuchado esta semana las tristes noticias de los cientos de personas que han muerto ahogados. Desagradable, ¿a que sí? Mateo 18, 4 al 6. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso ya lo hemos dicho, precioso. Y el que reciba a un niño como a este en mi nombre, a mí me recibe. Somos uno con Cristo. Versículo 6. Pero, y este pero no es bueno,
al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, al que haga tropezar a uno de mis hijos, al que trate con soberbia, con orgullo, con desprecio a uno de mis hijos. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Mejor le sería que le colgaran, no una corbata que me ahoga a mí, que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, de las que pesan cientos de kilos, y que se ahogara en lo profundo del mar. Si hay una muerte más cruel que la de la cruz, que es la de morir ahogado con una piedra atada al cuello. Hermanos, como se traten entre sí los creyentes, como nos tratemos entre sí o entre nosotros, está mostrando, está revelando cómo tratamos al mismo Dios. Despreciar, mentir, murmurar, insultar, faltar al respeto a un creyente, ya sea en público o en privado, eso es lo mismo que despreciar, mentir, murmurar, insultar, faltar al respeto al mismo Dios. Hermanos, que no nos veamos con una cuerda, con una piedra atada al cuello, y que el orgullo no nos lleve a despreciar a Dios. Cuidémonos entre nosotros y cuidémonos a nosotros mismos. Hay una quinta característica del orgullo, es que altera la realidad. Versículo 48 al final dice: porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y como tantas veces decimos y vemos en la palabra de Dios, la lógica y el pensamiento humano es muy contrario y opuesto a la realidad del mensaje de Dios y de su Evangelio. Lo acabamos de leer: el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande. No tiene sentido. Para mí 2 por 2 son 4. Yo me paso el día haciendo números. No tiene lógica. En el reino de Dios, las personas grandes no son las que progresan a base de empujones, no son las que progresan a base de pisar a otros, no son las que buscan su propia honra, no son los que buscan, perdonadme otra vez la broma, su propio balón de oro. La realidad del mensaje de Dios es que los que verdaderamente son grandes son aquellos que con humildad se someten a otros. Son grandes los que se consideran, o los que consideran a sus hermanos por encima de sí mismos. Por encima de sí mismos. Ni siquiera iguales. Por encima. Dice Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro, ¿cómo? ¿Como igual suyo? No, dice, como más importante que a sí mismo. La persona que tienes a tu lado es más importante que tú. Y hasta que tú no hagas eso, no vas a ser grande en el reino de los cielos. La verdadera realidad es que Dios exalta al humilde y no al orgulloso. Como dijo el Señor tantas veces, Lucas 14:11 por ejemplo, pero lo leemos por todo el Nuevo Testamento: el que se ensalce será humillado, el que se humille será ensalzado. Y hay una última característica que encontramos en este pasaje sobre el orgullo, y es que es excluyente. Versículos 49 y 50, respondiendo Juan, dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Y pensando en todo lo que el Señor le acababa de decir a los apóstoles, Juan parece que reacciona, parece que entiende, aunque sea un poco, lo que el Señor le está diciendo. Entiende que el orgullo no le estaba haciendo comportarse correctamente con otras personas.
Y Juan le comenta al Señor Jesús una situación, un episodio que han tenido con un hombre que habían visto expulsando demonios en el nombre del Señor. No sabemos cómo se llama este hombre, no se dice en la palabra de Dios. Ahora, lo que sí está claro es que fuese quien fuese ese hombre, estaba expulsando demonios en el nombre del Señor. Y que lo hacía con éxito porque los expulsaba. Luego estaba actuando bajo la aprobación del Señor. Por tanto, el problema, si se puede llamar así, no era que este hombre expulsase demonios. El problema es que este hombre no era del grupo de los apóstoles. El problema es que no era de su grupo, no era de los suyos, como le dice Juan al Señor, el versículo 49. Tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Es que no es de los nuestros. Como digo, el por qué el Señor le estaba permitiendo expulsar demonios no lo sabemos. Ahora, si lo hacía es porque el Señor quería que lo hiciese. En realidad, ese no es el tema aquí. El asunto es que el Señor utiliza de nuevo esta situación para enseñarle a sus apóstoles el contraste entre su actitud orgullosa y la humildad que les faltaba y que necesitaban. El orgullo de los apóstoles le hizo ser excluyentes con un hombre que simplemente no era de su grupo, que no llevaba su misma equipación a lo mejor. Y el Señor corrige a los apóstoles, versículo 50, Jesús les dijo, no se lo impidáis. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros para escribir cartas contra esto? ¿Quiénes sois vosotros para jugar a uno que está haciendo algo que aparentemente no es malo? A lo mejor le faltó decirle, miraros vuestra viga antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Y evidentemente no podemos aceptar, y esto no es lo que está diciendo aquí el Señor, no podemos aceptar a aquellos que no predican la verdad de Cristo. No podemos aceptar a aquellos que predican un evangelio diferente, como les dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 1, 6 al 8. Es decir, no podemos aceptar a aquellos que dudan o que no predican la suficiencia de Cristo en la salvación, sino que añaden cosas. No podemos aceptar, como Samuel nos explicaba también el jueves, que hay algunos que dudan de la inerrancia total de la Biblia, de la inspiración total de la Biblia. Yo también lo he escuchado, que te dicen que la Biblia no es la palabra, en muchas cosas no es la palabra de Dios, sino que son pensamientos, son ideas. No podemos jugar con eso y no podemos aceptar eso. No podemos aceptar tampoco a los que predican una cosa y viven otra. Evidentemente, ¿no? No está diciendo eso aquí el Señor. Lo que está diciendo es que aunque no seamos 100% iguales, el Señor está enseñando aquí que debemos respetar a todo aquel que utilice y que predique el nombre de Cristo con fidelidad y con honestidad. Y cuando digo honestidad digo lo de antes, que lo que prediquen sea lo que vivan. No que digan una cosa y hagan otra. Por desgracia sabemos que existe. Que tenemos que respetar a todo aquel que utilice, que predique el nombre de Cristo correctamente, sea mi amigo o no lo sea. Sea de mi denominación o sea de otra. Sea de mi grupo o no lo sea. Y utilizad todos los adjetivos que queráis, sea de esto, sea del otro. No nos equivoquemos, hermanos. Fijaros, esa fue la actitud de Pablo, Filipenses 1:18. Ahí a Pablo le estaban atacando por su predicación. Iban en contra de él, contra el mismo Pablo, ¿eh? Contra mí podéis ir cualquiera de vosotros, tenéis 10.000 motivos. Contra Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo podía haber, no sé, de un plumazo haberse quitado del medio a cualquiera, ¿no? Dice Pablo, ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, no tengo ni idea qué les mueve a esto. Pero Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, dice Pablo, y me regocijaré.
Esa fue la actitud de Pablo. El Señor fue claro en este sentido. Mirad, hermanos, no hay tintas medias entre la verdad y el error. No hay término medio entre sana doctrina y herejía. No hay textos grises como algunos dicen, no. O estás con Cristo o estás en contra de él. Versículo 50, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. El orgullo tenemos el peligro de que nos haga excluyentes. Pero mira, al contrario de lo que opina la sociedad, el orgullo no es una virtud, sino, como hemos dicho al principio, es la fuente de todo pecado. Hermano, no se puede ni se debe excusar ni justificar. No vale decir, es que yo soy así. El Señor Jesús no murió en la cruz para que tú digas que yo soy así. Sí, Él te salvó así como eres. Claro que sí, gracias a Dios por ello. A pesar de como yo soy, el Señor me salvó y murió en la cruz por mi pecado. Pero no murió en la cruz para que yo siga siendo el mismo. ¿Lo entendemos? El orgullo no nos hace grandes. El orgullo nos divide, es excluyente, nos aleja de Dios, altera la realidad, saca lo peor de nuestro interior, produce desprecio. Y todo ese tiempo para todo esto. Qué triste, ¿no? Qué triste. La pregunta, y no nos podemos irnos así esta mañana de aquí, ¿cómo podemos vencer este orgullo tan peligroso que está en nosotros? En mí el primero. Y necesito que oréis por mí. Como necesitamos que oremos unos por otros. Necesitamos orar cada uno por nosotros, entre nosotros. Tenemos que vencer el orgullo. ¿Cómo vencemos el orgullo? Bueno, tengamos la humildad de un niño. Hemos leído la palabra de Dios. Pero hermanos, tengamos la humildad de aquel que, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Esa es la humildad que necesitamos. Porque no hay ejemplo, no hay un maestro para nosotros de humildad más grande que el Señor Jesucristo. Aquel que, estando en la gloria del cielo desde la eternidad, no que Él estaba en el cielo, es que Él es la gloria. Es que Él es el supremo sobre todas las cosas. Él se hizo hombre de forma humilde para pasar por la vergüenza de la cruz en nuestro lugar. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Es más, hago la pregunta de otra manera. ¿Quieres pasar la eternidad en el reino de los cielos? Porque allí es donde serás grande. Muy sencillo. Hazte humilde como un niño. Sigue el ejemplo de aquel que, siendo manso y humilde de corazón, te dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, venid a mí con la sencillez y con la humildad de un niño, y entonces yo os haré descansar, dice el Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí con la humildad de un niño, y hallaréis, dice el texto, descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque a pesar de cómo somos, a pesar de nuestro corazón, tenemos un Señor y tenemos un Salvador. Ejemplo de humildad completa, total. Señor, que se humilló hasta la cruz,
sin merecerlo, sin que le correspondiese a Él, pero se humilló para darnos a nosotros la salvación que no teníamos y que no podíamos alcanzar por nuestros méritos, Señor. Señor, gracias porque tú nos salvaste un día, porque derribaste el orgullo un día a través de tu Espíritu en nuestro corazón. Y te seguimos pidiendo que sigas ayudándonos cada día en nuestra lucha espiritual. Señor, para que nuestro yo sea cada vez más pequeño, como decía Juan el Bautista. Para que nuestro orgullo sea cada vez más pequeño y tú crezcas cada día más dentro de nosotros. Y así seremos grandes, grandes como tú, Señor. Gracias por esa esperanza. Señor, y te rogamos, te suplicamos de que tu Santo Espíritu siga tocando corazones, siga rompiendo corazones de piedra, siga rompiendo el orgullo en el corazón del hombre para que puedan venir a ti con arrepentimiento sencillo y humilde. Señor, porque entonces sabemos que tú le darás la salvación y la fe necesaria. Esto es lo que te rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.